Como decía, ¿no? Os daba la bienvenida a esta rueda de prensa que hemos convocado en la mañana de hoy para presentar la ejecución presupuestaria de las administraciones públicas correspondiente al año 2021. Saben, sobre todo los más antiguos en el lugar, que es a finales de marzo, cuando el Ministerio de Hacienda y, en concreto, la Intervención General, recopila, publica y remite a Eurostat la información de cierre presupuestario del conjunto de los subsectores y, por tanto, de la totalidad de las administraciones públicas. Es por ello que a lo largo de esta exposición les voy a presentar las tablas y los gráficos que van a poner de manifiesto la evolución de los ingresos y de los gastos públicos. Y hoy, más que nunca, creo que es conveniente resaltar que detrás de esa cifra, detrás de los números y de las hojas de cálculo, lo que hay son personas, son familias, autónomos y también empresas. Y digo esto porque, como en el día de ayer, en esta semana, estamos explicando, transmitiendo el paquete de medidas amplio, contundente, que el Gobierno ha preparado como plan de respuesta para mitigar los efectos de la guerra en Ucrania. Como siempre, queremos acompañar la irresponsabilidad del dirigente Putin en los precios, en los mercados internacionales, la obligatoriedad del conjunto de la comunidad internacional de acometer medidas, en este caso sanciones económicas, que evidentemente tienen una onda expansiva en la totalidad de la economía. Y por ello será después, dentro de un año, cuando podamos evaluar en términos de impacto en las cuentas públicas el impacto de ese choque que está produciendo en todas las economías la guerra injusta, la guerra de Putin. Sin embargo, también quiero poner de manifiesto y demostrar que, como ha dicho el presidente del Gobierno y como también venimos demostrando durante toda la pandemia, el Ejecutivo hará todo lo que esté en su mano para ayudar a las familias, a los trabajadores autónomos, a las empresas y, por tanto, para facilitarles el tránsito por este periodo de dificultades económicas que se derivan del encarecimiento de la energía. Pueden compartir conmigo que si algo estamos aprendiendo en estos tiempos de incertidumbre que como generación nos ha tocado enfrentar es la importancia de tener un sector público fuerte que sea capaz de reaccionar con diligencia frente a las emergencias que presentan en las sociedades, como puede ser una pandemia o un conflicto bélico en las puertas de Europa. Los datos, por tanto, que voy a presentar a continuación son ese reflejo de la capacidad de adaptación del conjunto de las administraciones y la importancia que tiene el valor de lo público, cuya intervención durante la peor parte de la pandemia derivó en un incremento fuerte del déficit en el año 2020, que, como verán, ha seguido evolucionando en términos favorables. Sin embargo, estos datos del año 2021 que van a conocer indican que esas medidas sin precedentes para, sobre todo, proteger las rentas y proteger el empleo han permitido que la recuperación de la actividad y del empleo haya sido mucho más robusta que en crisis anteriores. Y ello se pone de manifiesto, se refleja en los datos de ejecución presupuestaria. Igualmente, puedo anunciarles que en el año 2021 el Reino de España cerró con un déficit público del 6,76% del PIB frente al 10,08% que se registró en el año anterior. Y lo puedo decir con otras palabras, el sector público redujo su saldo fiscal en 3,3 puntos en solo un año, la mayor de la serie histórica, sin incluir la ayuda financiera. Por tanto, en apenas 12 meses, el saldo fiscal español ha mejorado en 31.539 millones de euros, lo que representa un descenso del 28%. Si incluimos la ayuda financiera, recordarán que el pasado año Eurostat exigió incluir a la Sareb en el perímetro de consolidación del sector público y, por tanto, el déficit, en este caso, si contamos la ayuda,
pasa del 10,27% al 6,87%, una reducción de 3,4 puntos. Lo más importante es que esta mejora de este saldo fiscal no ha sido consecuencia de una política de recorte o de austeridad, sino que es la consecuencia de los estímulos que se han ido promoviendo por parte de las administraciones y, por tanto, también de la mejora de la actividad económica que se explica, en buena parte, por esas medidas de protección de renta que aplicó el Gobierno en la peor parte de la pandemia. Para mí, probablemente el instrumento que mejor lo explica a su vez es justamente el desarrollo del mecanismo de los ERTE, que permitió que nuestra población, en la medida de lo posible, preservara esa renta. La reducción del déficit público que ha logrado España en 2021, como ven, es superior a la que se tuvo prevista, a la que se explicó por parte de organismos internacionales. Todos estos organismos expertos dieron una referencia de déficit para el año muy superior a la que hemos logrado al final del ejercicio. Y, de hecho, es la cifra más baja que la que incluso el propio Gobierno trasladó a Bruselas, en donde, recuerdan, se actualizó el plan presupuestario y, por tanto, hemos mejorado los resultados no solo respecto a organismos internacionales, sino también respecto a las propias previsiones que formuló el Gobierno. Recuerdan también que actualmente las reglas fiscales están suspendidas y, por tanto, no existen objetivos de estabilidad, aunque el compromiso, la responsabilidad del Gobierno con la consolidación fiscal es clara, como ponen de manifiesto las cifras, y además tenemos un plan presupuestario, un programa de estabilidad que incluye una tasa de referencia que para el año 21 se contempló en el 8,4% del PIB. O dicho de otra forma, España ha registrado un déficit inferior en casi 19.500 millones de euros al comunicado a Bruselas. Y es esta holgura la que nos permite, entre otros instrumentos, afrontar ahora los retos derivados de la guerra de Ucrania con mayores garantías para nuestras cuentas públicas y, por tanto, con un margen para aplicar un plan ambicioso que incluye, como habrán podido ver, rebajas fiscales y también bonificaciones del combustible para ayudar a la ciudadanía y al sector productivo. Otra variable positiva que demuestra este gran avance hacia la consolidación fiscal es la enorme reducción del déficit primario, que ha bajado un 36,9%. Esto supone 33.229 millones menos que en el año anterior. Se trata de una disminución superior a la lograda con el déficit global, lo que se explica por un crecimiento menos intenso de los intereses de la deuda. En este sentido, también creo que es de justicia destacar la confianza que los mercados siguen teniendo en la resiliencia de la economía española, a pesar de atravesar momentos de dificultad, insisto, por el impacto derivado de la injustificable invasión rusa de Ucrania. Pasamos ahora a conocer cómo se ha distribuido este déficit por sus sectores. Como pueden ver en la presentación, la mayor parte del déficit público ha sido asumido por la Administración central, una circunstancia que ustedes conocían, que no es casual porque desde el principio de la pandemia el Gobierno tomó la decisión de asumir el impacto de la emergencia sanitaria en sus propias cuentas y, por tanto, proteger la provisión de los servicios públicos por parte de comunidades autónomas y también de la atención social por parte de los ayuntamientos. Como ven, la Administración central cerró con un déficit del 6%. Seguridad Social registró como su sector un desfase del 1%. Comunidades autónomas lograron el equilibrio presupuestario y los ayuntamientos repitieron el superávit del 0,3% del PIB que ya lograron en el año 2021.
Vamos a detenernos, si les parece, en cada uno de los subsectores. Como digo, la Administración central cerró el año pasado con un déficit del 5,99% frente al 7,51% registrado el año anterior. En solo, por tanto, 12 meses, el Estado central mejoró en más de 12.000 millones de euros el saldo fiscal. La mayor reducción del déficit público corresponde a esta Administración central, que explica 4 de cada 10 euros de la reducción del déficit público. ¿Y a qué se debe esta mejora de este saldo fiscal? Pues creo que la respuesta es muy evidente. Se debe a la recuperación económica que ha permitido que los recursos de la Administración central aumentaran un 20% en términos de contabilidad nacional. Yo creo que la explicación también es bastante lógica. Si se crea empleo, si hay mayor actividad económica, la recaudación tributaria también se incrementa. De hecho, la Administración central recaudó un 21,2% más en impuestos, en términos, como digo, de contabilidad nacional, empujados por la buena evolución de los impuestos corrientes sobre la renta, especialmente el IRPF y el impuesto sobre sociedades. Hará algo más de un mes ya tuve la oportunidad de presentar en esta sala un avance de los datos de recaudación registrados en caja y, si me lo permiten, se lo voy a recordar. La Agencia Tributaria recaudó el pasado año 223.385 millones de euros. Esto representa un 15,1% más que en el año anterior. Eso implica que el Gobierno ha cumplido por primera vez en 10 años de gobierno de diferentes formaciones políticas las previsiones de ingresos que se incorporaron en los presupuestos generales del Estado, algo que nunca logró el Ejecutivo del Partido Popular y que demuestra que nuestra política presupuestaria es prudente y es realista. Y, sobre todo, le quita razón a todas las críticas que se presentan siempre en la presentación de los presupuestos y que ustedes mismos recogen en los medios de comunicación respecto a que los ingresos no se correspondieran a final de año con la realidad. En esta ocasión, en el año 21, no solo se han correspondido, sino que incluso los hemos mejorado. Como ya les adelanté la cifra, tampoco me voy a extender en este apartado, simplemente les informo que la mayor creación de empleo permitió recaudar 94.546 millones por IRPF, esto representa un 7,5% más, que la mejora de los beneficios empresariales también explican la recaudación sobre impuestos en sociedades, que escala un 67,9% respecto al año anterior, alcanzando 26.627 millones, que en tercer lugar la confianza de los consumidores elevó el gasto final y, por tanto, una mayor recaudación en IVA, 72.498 millones, ello representa un 14,5% más. Y, por último, y en cuarto lugar, los impuestos especiales también registraron una mejora, un 5% superior, aportando 19.729 millones. En este último impuesto, los impuestos especiales, llama la atención la caída de la recaudación en el impuesto especial sobre la electricidad, un descenso que se explica por la rebaja fiscal que aprobó el Gobierno. Y es importante decirlo porque, frente a aquellos que tergiversan la realidad y hablan de España como un infierno fiscal, aseguran, saben ustedes, que este Gobierno de una u de otra manera expolia a los ciudadanos, la realidad, la evidencia de la cifra pone de manifiesto que en 2021 se aprobó una drástica rebaja de los impuestos que afectaron a la electricidad y que han permitido mitigar el efecto del encarecimiento de los precios. La rebaja del precio de la luz del 21 al 10%, la supresión del impuesto sobre producción eléctrica o la rebaja al 0,5% del impuesto sobre la electricidad han tenido un impacto en 2021
de 1.600 millones en términos de caja y 3.000 millones en términos de devengo. Además, la rebaja del IVA de productos sanitarios, en concreto mascarillas, permitió a su vez un ahorro de 537 millones el año pasado y la reducción de los módulos a los autónomos se tradujo en otros 253 millones de ahorros. En total, por tanto, la integridad de las reducciones tributarias sumaron 2.397 millones en 2021 de ahorro a las familias y también a las empresas. Saben que este martes hemos prorrogado hasta el 30 de junio estas 3 medidas fiscales en el ámbito de la luz y ello se traducirá en un ahorro de 7.000 millones para familias, para trabajadores autónomos y empresas, en ese acumulado desde el primer día que procedimos a esta rebaja fiscal. Si estas medidas se extendieran a todo el año, el ahorro alcanzaría los 12.000 millones de euros, una cantidad, una dimensión que ustedes pueden apreciar el esfuerzo que supone para el conjunto de las arcas públicas. Por tanto, es radicalmente falso que este Gobierno sea el de los hachazos fiscales, términos que la derecha y la extrema derecha pretenden siempre instalar en el debate público de manera irresponsable, pero si me apuran, incluso pueril o infantil. No estamos ante una cuestión dicotómica entre lo que significa bajar impuestos o subirlos. Este no es para mí ese debate. Lo relevante, si se bajan impuestos, es a quiénes se les baja y el porqué de esa rebaja. Y este Gobierno ha reducido los tributos energéticos a todos los ciudadanos, no solo a una minoría privilegiada que aspira a eliminar los tributos de la riqueza. Esto para mí es la diferencia importante. Y ahora les paso a analizar la ejecución presupuestaria desde la óptica del gasto público. Los datos de la intervención general reflejan que el gasto de la Administración central aumentó el año pasado un 9,2% hasta los 307.328 millones de euros. Este incremento en el gasto fue inferior al incremento de los ingresos y eso también explica parte de esta reducción del déficit público. Es la gestión también de los gobiernos, de las administraciones, con el control del gasto, lo que permite llegar al dato de déficit. Entre las partidas que más podemos destacar, resalta la transferencia entre administraciones públicas, que aumentaron un 6,6%. En este punto destacamos la partida destinada a comunidades autónomas, que recibieron 110.538 millones, lo que representa un 6,6% más. Unos recursos que van destinados a financiar la sanidad, la educación o la dependencia. Los datos, yo creo que son evidentes, ponen de manifiesto el esfuerzo que ha hecho esta Administración, este Ejecutivo, para garantizar tanto recursos como liquidez a todos los subsectores. En concreto, los gastos que se relacionan con la pandemia ascienden a 33.414 millones, de los que 27.232 son transferencias a comunidades autónomas y ayuntamientos. Dicho de otra manera, 8 de cada 10 euros de la lucha contra la pandemia se ha traducido en dinero para los ejecutivos autonómicos y también los municipales. Otra partida de gasto relevante es la remuneración de asalariados, que se incrementa un 3,1% hasta los 26.599 millones. El aumento, sobre todo, se debe al incremento de los salarios públicos, que, como saben, aumentaron un 0,9%, y también a la nueva incorporación de empleados públicos al conjunto de las administraciones, de forma especial aquellas que tienen que ver con la Administración sanitaria y también la Administración educativa. Los consumos intermedios registran una subida del 13,5%. Este incremento se debe sobre todo a la compra de vacunas, que, recuerdan, se ha hecho por parte del Gobierno de España, a pesar
de que la competencia en materia de prestación farmacéutica la tienen las comunidades autónomas. Desde el primer día, el Gobierno de España optó por una compra centralizada de vacunas en consonancia con nuestros socios europeos y, por otra parte, ese gasto de esa compra la ha asumido en su totalidad el Gobierno de España. También otro dato positivo que quiero subrayar es que la partida que se destina a intereses crece menos que el resto de gastos, permitiendo, por tanto, la mejora del saldo primario, como he comentado con anterioridad. La inversión también registra un importante crecimiento. En concreto, la formación bruta de capital fijo en el Estado se aumenta un 17,7%. En parte, ello se debe al fin de las concesiones de varias autopistas de peaje, cuya gestión ha pasado a mano de la Administración. Si pasamos ahora a analizar el detalle por otro subsector, en concreto las cuentas del sistema de seguridad social, como el resto de administraciones, se ha registrado una importante mejora del saldo fiscal en el año 2021, una cifra especialmente importante para este Ejecutivo porque es también la que pone de manifiesto la sostenibilidad de estas cuentas públicas y, por tanto, la tranquilidad, sobre todo a los mayores y a los pensionistas. En concreto, la Seguridad Social cerró el año pasado con un déficit de 12.325 millones frente a los 29.334 del año 2020. Es decir, el saldo fiscal negativo se ha reducido más de la mitad. En términos de PIB, ello implica bajar del 2,62% al 1% en el subsector. ¿Y cómo ha sido posible esta importante mejoría? Pues yo diría que hay tres factores principales que lo explican. En primer lugar, como sucede con el IRPF, la creación de empleo se traduce en mayores cotizaciones para la seguridad social. En concreto, los ingresos por cotizaciones aumentaron un 6,8% hasta los 162.026 millones. También otro elemento clave que tiene esta propia partida es la consonancia de la subida del salario mínimo interprofesional, que se traduce también en mayores cotizaciones. Otro de los elementos clave ha sido el incremento de las transferencias que ha recibido la Seguridad Social desde la Administración central. Estamos hablando de más de 40.700 millones y, por tanto, un 7,2% más. Puedo destacar muchas partidas, pero le voy a citar la que se dedica a financiar el ingreso mínimo vital, que ha pasado de 432 millones en el año 20 a 3.017 millones en el 21. Y también la partida de dependencia, que se ha incrementado un 44% hasta los 2.131 millones. Ambas partidas, ingreso mínimo vital y dependencia, está en las cuentas del subsector de seguridad social. El tercer factor que explica la mejoría de este dato de seguridad social se encuentra también en la racionalización del gasto o en la reducción que se ha experimentado en el año 21. De hecho, el gasto en seguridad social ha disminuido un 1,8% como efecto de la recuperación económica y, por tanto, menor gasto en las prestaciones COVID del año 21 respecto al año 20, sobre todo en los trabajadores que se mantuvieron en ERTE durante este periodo, que, como recuerdan, en el momento más alto del pico se situó en cerca de 3,5 millones de trabajadores en el año 20. Afortunadamente, se han ido incorporando de forma progresiva a sus puestos de trabajo, a su lugar habitual de desarrollo laboral y, por tanto, en el año 21 el gasto derivado de personas en ERTE se ha reducido de forma significativa. Sin ese ahorro derivado de la mejora de la actividad, las prestaciones sociales habrían aumentado un 4% como consecuencia del gasto en pensiones o del ingreso mínimo vital.
Siguiente subsector, comunidades autónomas, al igual que la Administración central, ha dado cobertura a parte de los gastos de la Seguridad Social. También, como nunca, se ha seguido apoyando a las comunidades autónomas para que no empeoraran su saldo fiscal. Yo diría que España es el país de carácter federal que más y mejor ha financiado y protegido a los entes territoriales. Así podemos explicar también con la racionalización del gasto de todas las administraciones de las comunidades autónomas, de todos los gobiernos, de los ejecutivos de comunidades autónomas que han sido responsables en el manejo de las cuentas públicas. Este elemento, junto con las mayores transferencias que reciben del Estado, permiten explicar que en un contexto como el que vivimos se haya producido un equilibrio presupuestario, un hecho que es inédito en toda la serie histórica. En concreto, las comunidades autónomas registraron un saldo negativo, que en este caso hay que leerlo positivamente, de 334 millones de euros. Y esto equivale a un déficit del 0,03% del PIB, es decir, equilibrio presupuestario. El buen dato de las comunidades autónomas se debe, como decía, al incremento de los ingresos del 9,6%, que son, en la gran parte, transferencias recibidas por la Administración central. Y otra parte de ese buen dato se debe, como digo, a la propia gestión de los gobiernos autonómicos. Recordarán que los presupuestos generales contemplaban 13.486 millones al margen del sistema de financiación para garantizar que se dieran a todos los ciudadanos servicios de calidad. Igualmente, distribuimos 7.000 millones para dar ayuda a las empresas. Incluso les puedo decir que sin estos recursos extraordinarios, los ingresos de las comunidades autónomas habrían caído un 0,4% en lugar de experimentar un crecimiento del 9,6%. Obviamente, esta recuperación económica también se refleja en las cuentas autonómicas. Saben ustedes que en los anticipos a cuenta que ha dado el Gobierno ha sido realmente sensible con la situación de comunidades, incluso cuando no hemos tenido presupuesto, hemos actualizado los datos de previsión económica. Esto significa que el Gobierno de España ha pretendido o de alguna manera ha practicado una política de aislamiento de la situación de caída del PIB del conjunto de sus sectores. Nos hemos comportado como si la economía se hubiera evolucionado positivamente, como si no hubiera habido pandemia. Lo hicimos en el año 20 y en el año 21, con estos ingresos extraordinarios, la situación es similar. De hecho, los impuestos sobre la producción, las importaciones, aumentaron un 31,8%, fundamentalmente empujadas por transacciones financieras, actos jurídicos documentados y IVA. Estas tres figuras, su principal repercusión la tienen en comunidades autónomas. La primera, la que tiene que ver con el IVA, el 50% se repercute en la financiación de comunidades autónomas. Por el lado del gasto, las comunidades autónomas gestionan sanidad, educación y también una de sus principales partidas es la que se destina a pagar los salarios. La remuneración de asalariados se ha incrementado en este caso un 5,6% como consecuencia del aumento salarial, pero como decía antes, también de la incorporación de nuevos efectivos en el conjunto de administraciones. Esta remuneración de asalariados ha permitido el reforzamiento de los servicios públicos debido a la prolongación de la pandemia que, como saben, se ha extendido a lo largo del año 2021 y, por tanto, los refuerzos que iban destinados a poner en marcha nuevas unidades, nuevas camas hospitalarias o el desdoble de algunos centros en materia educativa, ha permitido continuarlo durante ese año y de ahí el dato que están observando. El mayor gasto sanitario, por ejemplo, está detrás del aumento de los consumos intermedios, que registra un 6,7% de subida. La mayor partida se contempla en farmacia o en conciertos,
de asistencia sanitaria y educativa que explican que estas transferencias en especie crezcan un 5,6%. Otro dato que me parece interesante destacarle es que las comunidades autónomas han destinado un 9,7% menos de recursos a pagar intereses de la deuda. La liquidez que se ha aportado desde la Administración central y el mantenimiento de los mecanismos extraordinarios de financiación son los elementos que han permitido que la carga en intereses se haya reducido. Este compromiso lo va a seguir manteniendo el Gobierno con las comunidades en este año con mayores recursos. De hecho, ayer mismo les puedo decir que se transfirieron las entregas a cuenta del mes de marzo. De esta forma, durante el primer trimestre del 22, las comunidades han recibido 27.819 millones, lo que representa solo por este concepto un 6,3% más que en el pasado año. Y también les puedo anunciar que en el día de hoy se van a abonar a las comunidades los 3.067 millones correspondientes al sistema de información del IVA del año 2017. Una cuantía que incluye la mensualidad de este impuesto más los intereses que se han devengado, tal como está recogido en los presupuestos para este año. Y quiero en este apartado destacar también que en 4 años del Gobierno de Pedro Sánchez, las comunidades autónomas han recibido un incremento muy importante de los recursos y, por tanto, más del 36% que en los últimos años de los ejecutivos del Partido Popular, en concreto de Mariano Rajoy. Esto significa que las comunidades nunca habían estado mejor financiadas que con este Gobierno. Y este dato, también quiero observar, no incluye los fondos europeos. Es un dato solo con los recursos que se destinan al funcionamiento habitual de las administraciones públicas. En concreto, también a las comunidades autónomas se le han asignado en este año 2021 11.330 millones de euros en concepto de fondos europeos. Y el Estado continúa con esta labor de facilitar recursos procedentes del mecanismo de recuperación. En concreto, ya en el 22, en lo que llevamos de año, en este trimestre, se han comprometido ya con las comunidades autónomas 1.761 millones de euros, lo que es lo mismo, un 20,3% de lo que hemos presupuestado para el mecanismo de recuperación en el año 22. El año pasado, este capítulo, esta partida presupuestaria, estaba dotada con 24.121 millones de euros y de ellos se autorizó el 91,6% de los recursos. El gasto comprometido alcanzó el 86,8% y las obligaciones reconocidas ascendieron a 20.000 millones de euros, lo que representa un 82,9% del total de los fondos presupuestados por el mecanismo de recuperación. Yo creo que esto pone de manifiesto el esfuerzo que está desarrollando el Gobierno de España para canalizar unos fondos imprescindibles para reactivar nuestra economía y compatibilizar esa gestión con la situación de pandemia y también con las consecuencias económicas derivadas de la crisis con Ucrania. Ahora les paso a hablar de otro subsector, como es el subsector de entidades locales, de la Administración local. Me gustaría resaltar un año más el comportamiento de los ayuntamientos, de las diputaciones, en concreto de todo el subsector, que ha cerrado 2021 con un superávit de 3.721 millones, y esto representa un 0,3% del PIB. Un porcentaje que es idéntico al del ejercicio anterior, lo que permite al subsector encadenar saldos positivos desde el año 2012. En este caso, este buen comportamiento se debe al aumento de los ingresos, un 7,4%, y, por supuesto, a la buena gestión de los gobiernos que presiden las entidades locales. Por su parte, los gastos se elevaron un 7,2%, principalmente por el alza de la remuneración de trabajadores públicos. Ingresos, por tanto, crecimiento 7,4%, gastos 7,2%. Al igual que con el resto de administraciones, el Gobierno también mostró el compromiso con los ayuntamientos mediante una ayuda
de 434 millones para compensar la reducción de ingresos del transporte público municipal debido a las situaciones de confinamiento o de menor movilidad con motivo de la COVID. Al igual que las comunidades autónomas, las entidades locales en el día de hoy van a recibir 500 millones de euros correspondientes al sistema de información del IVA del año 2017. Estos son los datos que quería transmitir, pero antes de concluir me gustaría insistir en la solidez de nuestra economía y también en la eficacia de las medidas que se han adoptado por el Gobierno para garantizar los servicios públicos, para proteger a los sectores más vulnerables o para impulsar la creación de empleo de calidad. Una manera que verán distinta de abordar la salida de una crisis que se avalan con datos objetivos. Datos que se ponen de manifiesto con los más de 20 millones de ocupados con los que se cerró el año 21, según datos de la encuesta de población activa, cuestión que no ocurría desde el año 2008. Se pone de manifiesto también con un crecimiento del PIB, un 5,1%, un avance que es el superior de los últimos 21 años, con un cumplimiento de las previsiones de los ingresos públicos por primera vez en una década y también con la mayor reducción del gasto público de nuestra historia. Por tanto, frente al discurso catastrofista de la derecha, los hechos son bastante elocuentes. Demuestran crecimiento, recuperación justa, empleo de calidad y saneamiento de nuestras cuentas sin necesidad de aplicar recortes sociales. Todo lo contrario, fortaleciendo el estado del bienestar. Somos conscientes de que este año tenemos grandes retos que abordar, empezando por mitigar los graves efectos de la guerra en Ucrania. Sin embargo, estos buenos datos del déficit del año 2021, muy por debajo de las previsiones que marcaban todos los organismos, nos permiten también un mayor margen para abordar esta nueva crisis. Y estoy convencida, una vez más, de que la sociedad española estará a la altura, como ya demostró durante la pandemia. Por tanto, desde el Gobierno de España volvemos a tender la mano a todos los grupos parlamentarios para poder actuar desde la unidad, desde la justicia y, por tanto, desde la protección a todos los sectores. Queremos que todos estos grupos parlamentarios contribuyan y aporten su granito de arena para superar esta emergencia. Justo en este momento creo que es lo que piden la totalidad de los ciudadanos, que nos pongamos de acuerdo en lo importante que es proteger los intereses de toda la ciudadanía y también de la empresa, principalmente de los autónomos y de las pequeñas empresas, que son las más vulnerables. Esto es lo que pretende el plan de respuesta que se aprobó el martes en el Consejo de Ministros, que explicó ayer con bastante detalle el presidente del Gobierno y que, por tanto, al igual que en la pandemia, esperamos que surjan los efectos y que el año que viene, cuando nos encontremos nuevamente en esta sala, podamos facilitarle datos de consolidación fiscal tan esperanzadores como los que hemos presentado en el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo le quería preguntar si nos puede facilitar los datos de ejecución del plan de recuperación en términos de contabilidad nacional, como se dieron en el informe de la IGAE de agosto, que entonces eran 104 millones. Y también le quería preguntar el procedimiento de revisión de beneficios fiscales que en principio acababa, si no me equivoco, hoy, cómo va, qué es lo que se ha mirado, cuándo nos van a informar de ello. Y, por último, si podía aclarar respecto a lo que supone para las arcas públicas la prórroga de la rebaja fiscal a la luz. En los datos que nos dio el 27 de enero eran cerca de 2.000 millones lo que se había perdido para el Estado entre julio y diciembre. Eran 1.600 y pico, pero si metíamos que empezaba en septiembre lo que respecta al impuesto especial, pues salía unos 2.000. Daba la impresión de que eran unos 2.000, se llegó a hablar de 4.000 al año, luego las cifras son mucho más abultadas, entiendo que ahora la espiral de precios está elevada, pero realmente, ¿cuánto podemos decir que supone en 6 meses, en un año o los 3 meses de que se prorrogan? Gracias.
Efectivamente, en relación con algunas cuestiones que me ha planteado respecto a todo el tema de análisis de los beneficios fiscales, creo que todo el mundo puede comprender que el Ministerio de Hacienda en este momento está absolutamente concentrado en dar una respuesta adecuada a la situación de la guerra en Ucrania y, por tanto, ahora mismo en lo que estamos trabajando, en lo que venimos trabajando en las últimas semanas, básicamente en ver esa proyección de suspensión de la fiscalidad eléctrica, que tiene una repercusión que ahora le comentaré muy importante en términos de datos, y también en la colaboración, que quiero agradecer públicamente, de la Agencia Tributaria como actor muy importante en la puesta en marcha de muchos de los mecanismos que se van a desarrollar como consecuencia del plan de respuesta, entre ellos las bonificaciones del combustible, de todos los combustibles, para que llegue en tiempo y en forma a las gasolineras. En los datos de las medidas tributarias, la prórroga que se contempla en el plan de respuesta para justamente el trimestre que empieza en el mes de abril, contiene medidas que implican en torno a 1.800 millones de euros, en concreto 1.797. Se distribuyen de la siguiente manera: 217 de prórroga de rebaja del IVA, 224 reducción del impuesto especial sobre electricidad y 1.356 la suspensión del impuesto del valor de la producción de energía eléctrica. Estos datos, quiero advertir, que son datos aproximados y datos que pueden variar al final del trimestre porque van en relación con la propia evolución del precio de la electricidad. No podemos ahora tener un dato certero de cuál es el coste que cada trimestre tiene la suspensión de los impuestos eléctricos, justamente porque va en función de la evolución del propio precio que tiene la electricidad. Por tanto, yo deseo y sería satisfactorio que esa rebaja fuera cada día menor, porque implicaría que los precios de la electricidad van bajando por las medidas regulatorias, las medidas estructurales que está aplicando el Gobierno de España. Igualmente, le puedo decir que este dato, conjuntamente con todo lo que representa el ahorro desde que se puso en marcha la suspensión, implican 7.000 millones de euros. Es decir, año 21 y este trimestre del año 22 implicarían 7.000 millones de euros, que siempre decimos, caso de que se prorrogara hacia los 2 trimestres siguientes, tendría un coste aproximado de 12.000 millones de euros, variable dependiendo del precio de la electricidad. Y en relación con datos ya más concretos en términos de contabilidad nacional de una partida, si le parece, al final nuestros servicios de prensa le proporcionan esa cifra. Hola, buenos días. Soy Clara Alba, de Colpisa. Quería preguntarle si en esta coyuntura y con los datos que estamos poniendo sobre la mesa de cierre de 2021, si la idea de ajustar la tarifa del IRPF a la inflación sigue sin estar sobre la mesa y si nos puede explicar por qué. Y luego, por otro lado, los economistas de FUNCAS estimaban ayer que este año el desfase presupuestario podría ser del 5% y aún del 4,5% en 2023. Entonces, quería saber cómo están planteando la elaboración del programa de estabilidad que tienen que enviar a Bruselas a finales de abril, si confían en que finalmente las reglas fiscales sigan suspendidas el próximo año o que se modifiquen. Si nos puede comentar un poco esto. Gracias. Muchas gracias, Clara. Bueno, yo creo que en este momento, por supuesto, el Gobierno de España, todos los organismos, estamos muy atentos y muy vigilantes a cómo va a ir evolucionando la inflación a lo largo de todo el periodo. Saben ustedes, y así lo hemos transmitido en estos últimos días y sobre todo desde que se conoció el último dato, que gran parte de esa inflación, en torno al 73%, se explica por el incremento de los precios energéticos y también de los alimentos no procesados, fundamentalmente, por tanto, los alimentos frescos. Y también saben ustedes que parte de las medidas, gran parte de ellas, que se aprobaron el pasado martes, contemplan justamente actuar sobre estos elementos que están explicando ese crecimiento de la inflación en gran medida. En concreto, toda la parte regulatoria que tiene que ver con el precio de la electricidad y a partir de todas las actuaciones que el Gobierno tiene previstas en materia de los precios del gas. Estos días tenemos que comunicar a la Comisión Europea
cuáles son las medidas que, en aplicación de la excepción ibérica que se aprobó en el Consejo Europeo, se van a desarrollar por parte del Gobierno de España. Nuestra intención también es hacerlo coordinadamente con el Gobierno de Portugal y, por tanto, esperemos llegar a ese precio de referencia para el gas y luego, posteriormente, a establecer un mecanismo, un modelo de retribución de las energías que entran en el pool, distinto al que tenemos en la actualidad, para que no se contamine el resto de las energías de ese alto precio con el que se está hoy por hoy retribuyendo al gas. Por eso creo que hay que vigilar con bastante detalle cómo va a ir evolucionando. Es difícil en este momento hacer previsiones respecto a cómo esto realmente va a tener un impacto posteriormente en datos de inflación, pero saben que en el mes de abril tendremos que remitir el plan de estabilidad a Bruselas. Por tanto, será el momento de que podamos comunicarle cuáles son, a raíz de este mes de abril, y por lo menos con esos datos provisionales de cómo se van impactando las medidas, de qué manera el Ejecutivo ve la evolución a lo largo de todo el periodo y, por tanto, podremos tener datos más ciertos sobre cómo prevemos que se pueda plantear esa evolución. Y en relación con los datos que tienen que ver con el cumplimiento presupuestario, yo creo que el Gobierno ha dado sobrada muestra de la prudencia que practica en la presupuestación. Llevamos 2 años en los que hemos cumplido y hemos mejorado el objetivo de déficit, los 2 únicos años que hemos tenido presupuesto y, por tanto, presupuesto elaborado por nosotros, y, por tanto, creo que la confianza que hay que depositarle a este Ejecutivo se refleja en las propias cifras, que ponen de manifiesto que la recaudación se comporta sensiblemente mejor a la propia que prevé el propio Gobierno, al igual que la partida de gasto y los crecimientos que esto experimenta hablan de un Gobierno responsable, de un Gobierno que realmente, dentro de toda su política, tiene prevista y tiene en cuenta la consolidación fiscal. En relación con la última pregunta, yo creo que es pronto para conocer cuál va a ser la decisión de Bruselas respecto a si el año 23 van a prolongarse la suspensión de las reglas fiscales. La opinión de este Ejecutivo es que, por supuesto, dado este efecto que está provocando las sanciones económicas derivadas de la guerra que Rusia ha planteado sobre Ucrania, tienen y permiten realmente el que tengamos que analizar nuevamente este escenario desde esa perspectiva y, por tanto, nos inclinamos por esa suspensión de las reglas fiscales o, al menos, por una redefinición de las mismas que no ponga en riesgo ni la transformación digital ni los procesos de transición ecológica que requieren en este momento grandes inversiones por el conjunto de los Estados miembros si queremos estar preparados con los retos que tenemos por delante. Así que este debate se va a sustanciar en los próximos meses en la Comisión, yo creo que de manera bastante intensa, y espero que pueda resultar satisfactorio para el Gobierno de España, que entiende que no es el momento de hacer una política de recorte ni una política de ajuste, no es el modelo que nosotros practicamos, aunque sí una política de responsabilidad en el manejo de las cuentas públicas, como viene demostrando este Ejecutivo. Hola, buenos días. Juan de Portillo, de Expansión. Yo, por un lado, quería preguntarle estas buenas cifras de 2021, ¿hasta qué punto las achacan a la evolución de la inflación, que ya empezamos a notar con fuerza el año pasado? ¿Cómo está afectando la inflación a la recaudación de los primeros meses de este año? Ya tenemos alguna estimación. AIREF hablaba de unos 3.500 millones adicionales solo por IVA. No sé muy bien cómo están afectando al resto de impuestos, si nos puede dar algún tipo de avance de esos datos. Y luego, más allá, quería saber cómo ese efecto de inflación y cómo la previsible aminoración del crecimiento económico van a transformar las previsiones que tenía el Gobierno en cuanto a recaudación, en cuanto a cierre del déficit, en el juego de hemos cerrado 2021 mejor de lo que esperamos, pero 2022 previsiblemente va a tener un peor comportamiento. Y, finalmente, en este punto, saber cuál va a ser la incidencia, el coste fiscal del plan de choque que han aprobado. Gracias. ¿Te importa darme un boli que se me ha quedado sin tinta? Gracias.
Creo que he apuntado las preguntas, pero es que me he quedado justo, Juan, de sin tinta cuando me preguntaba. Respecto al año 2021, bueno, yo creo que, por supuesto, ahí están los expertos, están los académicos y los organismos que se dedican justamente al análisis de las cifras para dar las explicaciones con la profundidad suficiente. Lo que sí puedo decir es que, a criterio del Ejecutivo, los buenos datos de recaudación del 2021 no se explican en un crecimiento de la inflación, puesto que los impuestos que más se ven beneficiados por esa mejora de la recaudación son justamente el impuesto sobre la renta de personas físicas y, por tanto, ha habido una protección efectiva del empleo y de las rentas de las personas. Ha habido también un impacto positivo del incremento del salario mínimo, que yo creo que, a pesar de los malos augurios que aquellos que pretendían que no se incrementara lanzaban sobre destrucción de empleo o sobre empeoramiento de los datos económicos, se demuestra lo contrario, que eso ha contribuido a esos buenos datos. Y también el buen comportamiento del impuesto de sociedades, que es el segundo que explica en mayor medida ese crecimiento, básicamente porque la comparativa con el año 2020, un año donde el impacto de la pandemia dio de lleno sobre las empresas, pues explica ese crecimiento por encima del 60% en esa recaudación. Así que lo que quiero decir con todo esto es que si se mira y se desgrana impuesto por impuesto, los que más están vinculados a la inflación no son los que experimentan el mayor crecimiento. Aún así, he leído y se dice por algunos expertos que han empezado a publicar algo respecto a estos temas que pudieran ser 2 puntos los que se explican por ese incremento de la inflación. A partir de ahí se debe a la buena actividad económica, la creación de empleo, en el que es de sentido común que los buenos datos de creación de empleo son responsables en gran medida de ese incremento de la recaudación y ojalá esa senda de crecimiento la podamos seguir manteniendo durante todo este periodo. Respecto a lo que ocurre durante el año 2022, ya me conocéis, soy prudente, los datos de recaudación son positivos, pero todavía me parece aventurado ser capaces de hacer una previsión en un escenario de intensa volatilidad. Los datos que ustedes conocen y que el Ministerio publica ponen de manifiesto esa consolidación de tendencia en relación con la previsión presupuestaria y el incremento de los ingresos, y esto es un dato positivo a priori, pero quiero ser bastante prudente porque los cambios estructurales en el mercado regulatorio eléctrico pueden dar a final de año una estabilización de los precios que corrija algunos de los indicadores del primer trimestre. Entonces, prefiero esperar, aunque los datos evolucionan desde la perspectiva de la recaudación en una buena sintonía. Y, por último, el coste fiscal, que tienen las medidas que se anunciaron el pasado día. Es un coste en torno, como decía, en términos de transferencia, de 6.000 millones de euros, en términos tanto de bajada de la recaudación por efecto de la prórroga de los impuestos de la luz y, por otra parte, de las transferencias efectivas que se van a realizar tanto en la bonificación del combustible, con los descuentos que hay que aplicar sobre la factura, como también las ayudas a sectores específicos, que recuerdan que en el día de ayer y en el martes recordamos que eran 450 millones dedicados al sector del transporte, 326 millones dedicados a la agricultura, más de 60 millones que se destinan a la ganadería y otros casi 30 millones que se destinan a sectores gasintensivos, básicamente que son los sectores de la cerámica, del papel, del vidrio, que soportan hoy por hoy unos costes energéticos muy importantes, sin contar con el apoyo a la industria electrointensiva, que también en su saldo fiscal hay un 80% de rebaja de los peajes, que esto implican 250 millones que el Gobierno de España transfiere a la CNMC para poder compensar esa rebaja y que al final no se traduzca en déficit del sistema tarifario y, por otra parte, llegar al máximo que permite las ayudas de Estado, en este caso otros 250 millones que complementan a los que teníamos ya de previsión presupuestaria para que la industria electrointensiva esté al máximo de la capacidad que le permite en este momento Europa. Creo que eran las 3 preguntas porque no pude tomar nota.
O sea, se me quedaba un poco en el aire qué pasa con la previsión de déficit de este año con el doble juego. Pues hoy por hoy, lo que le puedo decir, pero con toda la prudencia, dada la incertidumbre económica, el Gobierno estaría en condiciones de cumplir con el objetivo de déficit, que la tasa de referencia para este año se sitúa en el 5%. Pero, insisto, en la prudencia, porque nos encontramos solos en el primer trimestre, todavía no tenemos el primer pago, el primer fraccionamiento del impuesto de sociedades y, por tanto, hasta que todos esos datos se puedan registrar, saben que prefiero ser prudente que no ser optimista y luego frustrarnos, ¿no?, con los datos finales. Buenos días, ministra. Soy Eduardo Ortega, del Español Invertia. Dos preguntas. Primero, no sé si nos puede ya dar plazos para activar el sistema por el cual se le va a entregar a las gasolineras el anticipo de los 15 céntimos que van por coste del Estado de la rebaja de 20 total de las gasolineras. Y no sé, también si me podía contar qué pasaría, en qué caso, si las gasolineras se pueden negar a poner esos 5 céntimos y si se niegan, si las va a poner el Estado. Y, en segundo lugar, le quería consultar por las medidas de energía. Por lo que yo he entendido, o por lo que ha dado a entender en la presentación, hablando del impacto económico que tendrían las medidas en todo 2022, el Gobierno está abierto a mantener las rebajas fiscales durante todo el año y no sé si esto lo podemos trasladar también a otras medidas, como, por ejemplo, precisamente la cuestión de los combustibles. Muchísimas gracias. Gracias. Empezando por lo último y luego hablo de la bonificación del combustible, el Gobierno de España lo que quiere es que se produzca una estabilización en los precios. Y lo que el Gobierno de España está haciendo justo en este momento es incorporar medidas de emergencia para aquellos sectores que están viviendo en el día a día ese incremento de los costes energéticos sobre todo, pero por otra parte actuar sobre el principal factor que está afectando a la inflación, como es justamente el precio de la energía, con medidas regulatorias inéditas en la historia, yo no diría solo de nuestro país, en la historia de la Unión Europea, al punto de que saben que ha sido muy laborioso el que Europa permita esa excesión ibérica y, por tanto, que tanto los gobiernos de España como Portugal puedan establecer una tasa de referencia al precio del gas y, por otra parte, modificar los mecanismos de retribución del resto de las energías. Esto es de mucho calado, son medidas que tienen un impacto profundo y hay que observar a lo largo del año cómo esto se traduce en una reducción efectiva del precio de la energía, además de otras medidas que han visto ustedes que contemplan el decreto ley, como la minoración de los beneficios caídos del cielo, como otras medidas regulatorias que tienen que producir el efecto en la bajada del coste energético y, por tanto, habrá que ser prudentes hasta que podamos observar los primeros efectos que tienen este conjunto de medidas. Es por ello, por tanto, absolutamente precipitado y sería insensato por mi parte pronunciarme respecto a prórroga o no de medidas que tienen que ver tanto con la suspensión de impuestos como con ayudas directas que estamos dando tanto a las empresas como a los propios consumidores de combustible. Yo creo que ahora lo importante es que durante este trimestre se puedan ejecutar todas las medidas que funcionen, su puesta en marcha y que no se produzca ningún efecto no deseado. Y cuando hablo de efecto no deseado es que algún sector subsuma el esfuerzo presupuestario que está haciendo el conjunto de la sociedad con subidas de precios. Esto es lo que el decreto ley intenta por diferentes mecanismos tener muy vigilado para que no se produzcan situaciones, como digo, no deseadas. Pero sería bastante, Eduardo, diría yo, osado, ¿no? Por mi parte, justo ahora, antes de que empiecen incluso las medidas, poder hablar de la cuestión. Lo que sí hemos dicho, sobre todo ante la crítica que se ha lanzado al Gobierno de España de que este Ejecutivo es un Ejecutivo que sube impuestos y que no baja impuestos, es que eso es falso. Es que los datos ponen de manifiesto que en el saldo fiscal que ha hecho este Gobierno respecto a subida y bajada de impuestos, gana claramente la rebaja de impuestos. ¿Esto es bueno o es malo? Pues depende, como siempre digo, hacia quién y con qué objetivo. No es un dogma en sí mismo, como algunos parecen haberlo establecido. Y lo hemos escuchado con motivo también del debate sobre hidrocarburos. En el debate sobre hidrocarburos, el Gobierno de España ha optado por la medida
que mejor permite beneficiarse a los sectores productivos, a los transportistas, camioneros, los taxistas, conductores de ambulancia, a todos estos sectores, a los sectores agrícolas, porque ellos ya tenían una bonificación sobre los combustibles que estaba prácticamente en los mínimos que marcaba la directiva. Y ustedes han sido testigos de que esos sectores no han pedido una rebaja fiscal porque el IVA que ellos cobran lo repercuten. Es decir, para ellos una rebaja del IVA no tiene ningún tipo de efecto. Y es por ello que el Gobierno ha preferido bonificar el combustible de manera que se puedan beneficiar todos estos sectores y para la protección de la clase media de nuestro país, que es la que más esfuerzo relativo hace, nos ha parecido conveniente durante este trimestre extenderlo al conjunto de la ciudadanía. En relación con la cuestión que tiene que ver con la bonificación, disculparme, la bonificación del descuento de los combustibles. Bueno, decir en primer lugar que el Gobierno, que por supuesto se pone en la piel, intenta hacerlo al menos, de todos aquellos que son actores en el protagonismo social, en este caso ciudadanos, a través de esa bonificación de al menos 20 céntimos, igualmente de la gasolinera, tiene previsto en el decreto ley un anticipo. Un anticipo que se va a efectuar para que no se vean obligados en la gran cuantía a adelantar ese dinero que va a financiar el Gobierno de España, y lo va a hacer de la siguiente forma. En el día de mañana, en la página de la Agencia Tributaria, va a haber un formulario que, tal como establece el decreto ley, tiene que ser cumplimentado por todas las gasolineras que pidan ese anticipo, que soliciten realmente el anticipo con un límite para aquellos grupos consolidados, para aquellas gasolineras que pertenecen a una empresa que realmente tiene capacidad financiera y músculo. Dicho de otra manera, sobre todo pensamos en la pequeña gasolinera o en aquellas que no están vinculadas a un gran grupo empresarial que sí le pueda aportar la liquidez necesaria en ese momento. Una vez que se cumplimente esa ficha, que es una ficha de fácil cumplimentación, a partir de la semana que viene estaremos transfiriendo a la gasolinera los anticipos correspondientes. ¿Y cómo calcula el Gobierno esos anticipos? Pues lo va a hacer con el promedio mensual que han experimentado cada una de las gasolineras en el año 21. Es decir, un trabajo, como pueden ver, absolutamente artesanal, laborioso. Por eso quería agradecer, y no pararé de decirlo, la ayuda inestimable que la Agencia Tributaria, más allá de sus competencias, ha puesto a disposición del conjunto de la ciudadanía para que realmente las ayudas lleguen rápidas. Pero por eso quiero mandar un mensaje de total tranquilidad a todas las gasolineras para transmitirles, sobre todo, que a partir de mañana podrán cumplimentar, y en la medida en que se vayan cumplimentando durante la semana que viene iremos transfiriendo esta cuestión a todos los gasolineros, y posteriormente se irá recargando, si me permiten la expresión, a lo largo de cada mes, una vez que se presenten también los datos correspondientes al mes anterior. Yo espero que el mecanismo funcione con absoluta agilidad, que no plantee ningún tipo de molestia para nadie, y, por supuesto, ante la preocupación que tienen algunas gasolineras respecto a cómo tiene que figurar el descuento, la bonificación en la factura, que algunos alegan alguna dificultad en el cambio del sistema informático, también quiero transmitir tranquilidad. Lo importante es que los ciudadanos sepan el derecho que tienen y, por tanto, hasta que cambien ese sistema informático en unos días, que anuncien en lugares visibles las bonificaciones a las que tienen derecho los ciudadanos para que la puedan exigir, si es que alguien, que será desde luego muy anecdótico, no lo practica. Y, por último, también el Gobierno ha previsto en el decreto ley un buzón de denuncia, de reclamación, de sugerencia, para que realmente aquellos que tengan algún tipo de incidencia respecto al repostaje lo puedan también comunicar, al objeto de que la Administración tenga conocimiento de ello y lo pueda poner en marcha a la menor brevedad posible. Respecto a que las gasolineras no tienen capacidad financiera, quiero decir que donde se repercute el descuento que pone la parte privada es sobre las operadoras.
Y, por tanto, tenemos en nuestro país un total de unas 40 operadoras que distribuyen ese combustible en las gasolineras. No es el pequeño gasolinero el que tiene que bonificar los 5 céntimos del combustible. Son las operadoras y aquellas que están obligadas, sobre todo, en la prestación patrimonial que se pone en marcha, que se sustituye para aquellos que anuncian y lo comunican de forma oficial un descuento sobre sus precios. Ya las 3 principales operadoras del mercado han anunciado mediáticamente un precio de descuento que supera el que se exigía por parte del Gobierno de España. Mi agradecimiento por su contribución a la rebaja del precio del combustible, en algunos casos de 10 céntimos para la población general en vez de los 5 céntimos que le obliga la ley, y en otros casos de 10 añadidos para los transportistas. Yo creo que hay que seguir y que el mercado tiene que animar a que las operadoras realmente con sus estrategias comerciales permitan que no repercuta en el consumidor final el precio tan importante, tan desorbitado que están experimentando los combustibles. Y creo que he contestado prácticamente a... Ministra, buenos días. Soy Carlos Castellano de TV3. Sobre la pregunta de Eduardo, entiendo que estos descuentos mensuales, entonces, no, estos avances mensuales no se harían a las grandes compañías, solo a las pequeñas, entiendo eso. Y la segunda es que ha habido algunas publicaciones que hoy, de alguna manera, ya decían qué impacto, incluso con punto y décima, tendrían estas medidas que ustedes han aprobado sobre el déficit. ¿El Ministerio esto lo tiene calculado de alguna manera? Muchas gracias. Bueno, en relación con la segunda pregunta, que es muy similar, ¿no?, a la que me hacía anteriormente Juan de, el Gobierno es responsable. La utilización de los recursos públicos es responsable cuando produce una rebaja de impuestos. Tengan ustedes en cuenta que todo lo que implica una rebaja fiscal se traduce en debilitamiento del estado del bienestar si no hay un margen fiscal que lo permita, y esto el Gobierno lo vigila de forma muy específica frente a aquellos que para todo, sea o no sea oportuno, plantean rebajas fiscales. No todas las crisis se resuelven de la misma manera y de la forma en la que nosotros hemos atendido a la electricidad es distinta de la que estamos atendiendo el combustible. Y he explicado anteriormente la razón, porque la rebaja fiscal en el combustible no afecta a los sectores productivos que son intensivos en el manejo del combustible y, por tanto, no serviría para mitigar, ¿no?, el impacto en empleo, en pérdida que pudieran tener esos sectores. Cada medida, cada crisis requiere de una respuesta concreta y específica. Es mucho más fácil tener un eslogan que estudiar cuáles son las más ajustadas para cada sector. Y, por tanto, creo que el Gobierno, cuando plantea el paquete de respuesta, lo hace desde la responsabilidad fiscal y, como he dicho anteriormente, aunque es muy pronto, quiero ser muy prudente, la situación económica es incierta, los mercados son volátiles, pero dicho esto, quiero decir que hoy por hoy la previsión que tiene el Gobierno es de cumplimiento, con los objetivos de estabilidad que comunicó a Bruselas, pero es que es pronto, es que estamos en el primer trimestre del año, queda todavía todo un año y con todas las incertidumbres, ¿no?, que se planteaban. He explicado también anteriormente cuál es el coste fiscal, tanto en términos de mayor gasto como en términos de menor recaudación que tiene previsto el Gobierno de España. Todo ello, insisto, desde la prudencia, puesto que no sabemos cuál va a ser el comportamiento exacto que va a tener el precio de la luz, y todo esto son previsiones que luego se tendrán que reflejar por cada uno de los datos. Y en relación con el anticipo, nosotros vamos a producir el anticipo a aquella gasolinera que lo soliciten en el formulario que mañana se pondrá a disposición. Hay muy pocas que no estarían dentro de ese universo. La gran parte de las gasolineras se podrán beneficiar si así lo desean. Pero, insisto, no todo el mundo tiene la misma situación de partida y eso significa que hay algunos que les resulta importante y hay otros que tienen capacidad o que tienen músculo financiero para no tener que solicitar el anticipo. Nosotros, como agencia tributaria, vamos a estar a disposición de lo que ellos quieran y si necesitan ese anticipo, así lo vamos a transmitir sin poner en cuestión si es oportuno o no oportuno para esa gasolinera en concreto. Buenos días. Elena Martín, de La Sexta. Sigo teniendo un par de dudas por el tema de las bonificaciones.
Quería preguntarle más o menos cuánto tiempo puede pasar entre que la gasolinera da el anticipo, rellena el formulario y Hacienda les devuelve ese anticipo. ¿Cuánto tiempo podría pasar? Y también quiero preguntarle qué piensa de que muchas gasolineras, sobre todo las pequeñas, estén diciendo que a partir de mañana tienen que cerrar porque no tienen con qué pagar ese anticipo. Gracias. Gracias, Elena. Bueno, creo que lo decía anteriormente, mañana ya se pone a disposición de todos ellos y de todas las gasolineras el formulario en la página web de la agencia tributaria y la semana que viene empezaremos a hacer las transferencias. Será cuestión de días, unos días, lo menos posible, que podamos desarrollarlo. Por tanto, tranquilidad a todo el sector de gasolineras, porque, insisto, será eso, horas, días, ¿no?, lo que tardemos en hacer esa transferencia en un proceso laborioso que tenemos preparado justamente para que se pueda aplicar a la menor brevedad posible. Y yo creo que esa advertencia que habían hecho algunas gasolineras es porque probablemente pensaban que esos anticipos no lo iban a cobrar hasta que no terminara el mes de abril. Y, por tanto, se preocuparon, ¿no? El Gobierno de España evidentemente ha pensado en las pequeñas gasolineras. Estamos intentando ponernos en la piel de todos aquellos que pueden verse repercutidos por alguna medida y, sobre todo, aquellos que tienen dificultades para sus negocios con motivo del incremento de los precios energéticos. Y, por tanto, si todo funciona como tenemos previsto, y así lo deseo y así lo espero, pues será cuestión de días y, por tanto, no hay ningún motivo para esa alarma. Hola, ministra, ¿qué tal? Daniel Viaña del Mundo. Incidiendo un poco en la cuestión que le hacía Clara antes, si hay un cierto acuerdo, al menos entre los economistas, de que adaptar la tarifa del IRPF a la inflación ayuda a las clases medias, ayuda a tener más renta, me gustaría conocer por qué Hacienda que antes creo que no ha respondido en concreto, por qué Hacienda decide no adaptar el IRPF. También me gustaría preguntarle si presupuestariamente la economía española está capacitada para que las pensiones sigan ligadas a la inflación, y un poco más teórica, si quiere, hay también economistas que consideran que bajar impuestos de manera más o menos generalizada es una buena forma de atajar la inflación. Me gustaría conocer su postura y su opinión sobre esto. Gracias. Gracias, Dani. Yo, empezando por lo último, evidentemente en todas las disciplinas y en todas las áreas del conocimiento hay expertos y hay personas estudiosas que cada uno tiene su propia opinión de interés para este Gobierno. Todas ellas son respetables, pero la política económica de un Gobierno también consiste en cómo aborda las diferentes turbulencias que se le puedan presentar a la economía. Y no todas las crisis se tienen que responder de la misma manera. El Gobierno, desde luego, lo que no comparte es que se puedan producir abordajes de las crisis que repercutan en recortes a los ciudadanos. Y aquí no hay que utilizar eufemismo. El eslogan o la política de que todo se soluciona bajando impuestos significa debilitar el estado del bienestar y que impere la política del sálvese quien pueda. Y yo lo he venido diciendo pedagógicamente desde que soy ministra de Hacienda, que cuidado con todos aquellos que quieren hacer trampas con este discurso, como si no afectara a la recaudación. Siempre le digo al Partido Popular, cuando me pone este ejemplo, que cuando llegó el señor Rajoy en el año 2012 al Gobierno de España, produjeron la mayor subida de impuestos de nuestra historia. Ellos dicen, es que esto es por las cuentas que dejó Zapatero. No, pero usted no dice que una bajada fiscal produce una mayor recaudación. Pues era el momento, ¿no? Pero es que es un eslogan tramposo. No tiene ningún tipo de sustento, siquiera cuando gobierna el Partido Popular. Eso sí, cuando se acercan fechas electorales, lo utilizan como reclamo. Quiero decir con esto es mucho más serio que lo que se puede plantear por parte de la oposición. En el tema de la energía, el Gobierno no solo está haciendo rebajas fiscales, está yendo al fondo del problema. Y el fondo del problema consiste que el modelo retributivo que tiene el mercado eléctrico provoca distorsiones en el que la entrada de las energías limpias, que tienen su periodo de amortización y que el Gobierno en este decreto ley ha vuelto a limitar ese periodo de amortización, a eliminar, de alguna manera minorar los beneficios caídos del cielo.
Lo hace porque considera que estructuralmente un incremento del precio del gas está contaminando a toda la cadena de forma injustificada. Y intenta en Europa convencer de que esto es así y de que, por tanto, nuestra situación de interconexión con el resto del continente provoca una intensidad en nuestro país de contagio a toda la cadena por motivo del gas. Bien, yo creo que hay muchas medidas, no solamente las que tienen que ver con la bonificación del gasóleo, no solo las que tienen que ver con prórroga de medidas fiscales y que son muy importantes, tan importante como el ser capaces de fijar un precio de referencia para el gas, una vez autorizado por Europa, ese nuevo modelo retributivo de toda la cadena y luego muchas otras cuestiones de control, de vigilancia de los precios, porque lo que no puede ocurrir de ninguna manera es que todos los ciudadanos hagamos un esfuerzo para contribuir a la rebaja del coste energético y posteriormente que sea absorbido por las grandes compañías. Esto no puede ocurrir y, por tanto, desde luego, los organismos reguladores, entre ellos la CNMC, pues está desarrollando todo un sistema de vigilancia para que en términos de precios eléctricos y también de los propios de la gasolina o de los carburantes, esta situación no se plantee. Y con ello respondo, Daniel, a la segunda pregunta. Cuando se plantea es que el Gobierno puede optar por otros caminos, en vez de producir, por ejemplo, la bonificación de los combustibles a todos los ciudadanos para rebajar la factura doméstica, puede utilizar otros mecanismos como la deflación del IRPF. Yo solamente quiero decir que si miramos a nuestro entorno y lo que están haciendo el resto de países y de Estados miembros, están desarrollando fórmulas, pues yo diría que muy homogéneas, por no decirle idénticas, a las que ha puesto en marcha el Gobierno de España. Esto no es una excentricidad del Gobierno de España, es que es lo que están haciendo otros países vecinos y que, por tanto, también hay un cierto consenso dentro de los países que forman parte del ECOFIN de que esta parte de la crisis habría que acometerla, habría que desarrollarla con medidas que no fueran fiscales, sino de bonificación de ayuda, sobre todo porque hay sectores que no se pueden beneficiar. Dicho esto, también quiero decir con claridad que la fiscalidad del combustible en nuestro país está por debajo de la media europea. Y, por tanto, hay países que tienen margen en la fiscalidad del combustible. Es fácil decir, es que otro baja los impuestos. Bueno, usted ha visto la situación de partida que tenía. Es que España tiene bonificados los usos profesionales de los combustibles al máximo que permite la directiva. Seguramente otros países no, pero es que nosotros tenemos ese menor margen en la parte fiscal y, de hecho, yo creo que ustedes son conscientes de que hay vecinos, sobre todo en la frontera, que repostan en nuestro país por el menor precio del combustible a pesar de la subida. Y es por la parte fiscal que ocupa la factura. La factura eléctrica tiene otro componente. Nosotros hemos rebajado la factura eléctrica un 60% de lo que tenía previamente. Si antes representaba en torno al 30 y pico % del precio de la factura final, hoy por hoy está en torno al 10-11%. Entonces, creo que cada medida tiene que tener su porqué y cada reto tiene que tener su respuesta. Y creo que el Gobierno está siendo bastante comedido, más allá de que comentarios expertos, por supuesto, habrá para todas las cuestiones y, por supuesto, el eslogan, ¿no? Porque yo digo que esto es un eslogan que no tiene más sentido de la derecha y de la ultraderecha, que todos lo resuelven, da igual lo que sea. Y da igual si perjudica al pago de los sueldos de los sanitarios, al debilitamiento del apoyo a los más vulnerables. La derecha siempre dice, baja impuestos, pero transfiera más recursos a otros. Y es como, oiga, es que eso es como intentar, ¿no?, hacer algo imposible, es un imposible, ustedes no lo hacen ni dónde ni cuándo gobiernan. Y dicho también, quiero transmitir que el modelo por el que opta el Gobierno de España no repercute en la financiación de comunidades autónomas. El hecho de que se haya optado por un modelo de bonificación en los términos del combustible, en donde la recaudación de los impuestos especiales es de un 100% para comunidades autónomas, el impuesto sobre hidrocarburos un 58% para comunidades autónomas, el IVA un 50% para comunidades autónomas, no se repercute la financiación de comunidades autónomas. Por eso también animo a que aquellas comunidades autónomas que han expresado, que han dicho, yo estoy dispuesto a dejar de recibir mi parte fiscal, bueno, pues que arrimen el hombro ahora
y que pongan también instrumentos al servicio de esta situación. Estaría bien porque dentro de 2 años ellas sí se van a beneficiar del incremento de la recaudación que se pueda tener por parte de estos impuestos. Así que yo creo que si entre todos somos capaces de armonizar esto, creo que a los ciudadanos le iría realmente bien, y lo que pide el Gobierno de España es unidad en este momento ante el reto que supone la guerra en las puertas de Europa. En relación con las pensiones, insisto en que todavía es pronto para saber cómo se va a comportar esa evolución del IPC, así que no voy a anticipar ninguna cuestión de cómo va a ser el dato final, porque sería osado. Por mi parte, vamos paso por paso. Esta situación no se produce hasta el mes de noviembre. Fíjense si tenemos meses por delante para intentar estabilizar la inflación. Sí, hola, buenas. Tenía una pregunta. Antes ha respondido al tema de la revisión de los beneficios fiscales, que ahora el Ministerio y la Agencia Tributaria están centrados en el plan de respuesta. Entiendo que esto se traslada también al tema del estudio del informe del Comité de Expertos de la reforma fiscal y las medidas que pudieran salir de ahí. Entiendo que esto supone un retraso de todo ese proceso. ¿Teme el Gobierno que finalmente se acabe la legislatura y que ese documento y esa revisión de los beneficios fiscales finalmente no se pueda producir por la situación económica? Sí, bueno, decir en primer lugar que evidentemente el Gobierno concentra la intensidad de la actuación en las cuestiones que son emergentes, que son urgentes, pero eso no significa que abandone las líneas de trabajo que había comprometido o que estaba desarrollando. Lo que siempre decimos es que cualquier actividad económica, cualquier iniciativa en materia económica hay que acompasarla a la situación que se esté viviendo en cada momento. Por esto que le decía antes de que los 2 más no son buenos, en ninguna disciplina, pero tampoco en la economía. Y esto implica que el Gobierno siga haciendo, y la AIREF y todos los organismos públicos siguen haciendo su análisis sobre los temas que tienen que ver con beneficios fiscales o con otras cuestiones. Son elementos que van consustancial a nuestro trabajo cotidiano. Lo que sí he trasladado es que tanto la Dirección General de Tributos como la propia Agencia Tributaria están muy concentrados en velar por el cumplimiento de este plan de respuesta y por monitorizar cómo eso directamente impacta en el desarrollo de la recaudación o en el desarrollo de la economía. Así que continuamos con esa línea de trabajo, pero intensificamos nuestra mirada en las propuestas concretas que estamos planteando. Y respecto a la segunda cuestión, siempre aprovecho para agradecer el trabajo de los expertos. No sé si ustedes han tenido ocasión de poder al menos ojear el documento tan completo que se presentó, las advertencias que el propio Comité de Expertos planteaba respecto a que era necesario acompasar todas esas medidas tributarias al desarrollo de la economía. También en algunas de las figuras fiscales a que su puesta en marcha no implicaba solo una actuación, sino que algunas de ellas deberían de acompañarse de mecanismos redistributivos, que son muy importantes y que a veces no prestamos especial atención a esta partida. Tan importante es la redistribución de la riqueza como la predistribución de esa riqueza. Los 2 factores que con mayor intensidad lo han experimentado ha sido subida del salario mínimo interprofesional, sin duda es una predistribución, actualización de las pensiones al IPC, sin duda es una predistribución. Por eso, cada vez más, las sociedades desarrolladas tendemos a conjugar las 2 partes de la ecuación. Y, por tanto, nosotros vamos a seguir trabajando en la necesaria reforma fiscal que este país tiene que hacer para tener un sistema tributario más progresivo, más justo y que garantice la sostenibilidad de nuestro servicio, de nuestro estado del bienestar. Entre otras cuestiones, porque nuestro diferencial con los países de nuestro entorno, que nadie duda, que sean países de prosperidad económica, que sean países que tienen un fortalecimiento también de su estado del bienestar, es también una referencia sobre la que nos tenemos que posicionar. Y también lo digo
adelantándome a las críticas que dicen siempre desde la derecha y desde la ultraderecha, que cuando se habla de esta cuestión dicen se va a producir una hecatombe en materia económica. No, no, oiga, esto es lo que practican los países que tienen mejores resultados en materia económica. Es muy importante incorporar a la totalidad del capital humano a la ejecución de la economía, al desarrollo de la economía, y eso es muy importante hacerlo, y es muy importante que seamos capaces de proveer un colchón de seguridad para que las personas no tengan que apalancar renta, puesto que tuvieran que tener prevista una situación de enfermedad, de estudios universitarios de sus hijos o de atención a la dependencia en caso de tener dificultades. Y creo que a veces no se pone suficiente acento en lo que implicaría no tener un estado del bienestar y, por tanto, tener una renta inmovilizada que provocara justamente hacer frente a esas contingencias. Así que continuaremos con ese trabajo, pero yo creo que es de sentido común entender que ante la situación que vivimos en este momento, pues probablemente al inicio de esta legislatura el Gobierno no tenía previsto hacer una rebaja fiscal en materia eléctrica, pero parece del todo lógico que teníamos que intentar contribuir a esa rebaja del precio de la electricidad y, por tanto, es bueno y es conveniente tener flexibilidad en estas cuestiones y no manejarse por dogmas que no conducen a nada y que hacen ineficaces las medidas. Buenos días, ministra. Carlos Villar, de Redacción Médica. Ha planteado ese incremento de los consumos intermedios por la compra de vacunas. Me gustaría saber si tienen alguna cifra en términos absolutos que puedan ofrecernos. Y aprovecho también para preguntarle sobre si se mantiene el Ministerio en la idea de excluir de la categoría de lobby a los colegios profesionales dentro de la Ley de Transparencia, que bueno, es un requisito que ahora los colegios han intentado cambiar con sus alegaciones, por si siguen en la misma idea. Gracias. Bueno, Carlos, saludarte de mi trabajo previo, ¿no? Que fui durante mucho tiempo responsable de salud de una comunidad autónoma y encantada, ¿no?, de teneros aquí. El coste aproximado, pero te podremos facilitar el dato posteriormente, que va a tener la compra de vacunas durante todo este periodo, pues va a estar en torno a los 5.000 millones de euros. Es una cantidad muy importante que ha asumido el Gobierno de España. Nunca la sumamos a las ayudas, ¿no?, a las transferencias, en este caso, que no se hacen a la comunidad autónoma, porque nosotros somos los que la asumimos. Pero si te parece, te damos el dato posteriormente. Y de la segunda pregunta, no puedo contestarte con exactitud porque no sé exactamente a qué artículo de qué reforma se refiere. Lo que sí te puedo decir es que este Gobierno siempre lo que intenta impulsar es la transparencia en el manejo de sus datos, de sus cuentas públicas, pero también en el conjunto de instituciones que colaboran en la arquitectura institucional del país. Pero no sé exactamente a qué se refiere y, por tanto, me permites que no pueda contestarte. Muy bien, pues muchas gracias. Por supuesto, durante, iba a decir la tarde, quiero deciros que las 24 horas tienen el gabinete de prensa, a Jaume, a vuestra disposición, porque seguro que todos los datos que os hemos suministrado, alguna duda habrá, pues estaremos para lo que podamos responderos, y daros las gracias por la cobertura de esta cuestión, sobre todo en la parte que tiene que ver con la información a todos aquellos que van a ser objeto tanto de los anticipos como de los mensajes que en el día de hoy he trasladado, para que todo funcione con absoluta normalidad y, sobre todo, para que lo que queremos, en definitiva, los ciudadanos, el conjunto de los sectores, vea lo más rápidamente posible repercutidas las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno de España, algunas de ellas profundas y estructurales y otras coyunturales, para dar respuesta en este trimestre al incremento de los precios energéticos derivados de las consecuencias de las sanciones económicas a Rusia por la injustificada agresión que ha planteado sobre Ucrania. Muchas gracias.